Bueno, bienvenidas todas y todos a este encuentro que tiene lugar cada miércoles o casi cada miércoles aquí en ATAC. Entonces, el tema se trata de una pregunta que nos hacemos todos y es si vamos a condenar o no vamos a condenar a los bancos. La pregunta en realidad son els bancs criminals? Bien, entonces vamos a decidir al final si los llevamos a la picota o no lo vamos a llevar a la picota. Bueno, la charla la va a dar nuestro amigo Alejandro Forero, que es profesor y máster en Criminología y Sociología Jurídica Penal e investigador del Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Bueno, yo pienso que es importante que él empiece, yo ya he hecho la presentación y entonces pues vamos a ver si al final encontramos un camino o una decisión para que no sea solamente esto una presentación o la explicación de un tema, sino que nosotros aportemos algo o todo lo que podamos. No se trata únicamente de venir a escuchar una enseñanza o un conocimiento o ampliar lo que nosotros conocemos, sino de hacer aportaciones, que es el sentido que ATAC tiene, que es el hacer que todos nos impliquemos en el futuro de nuestros niños. Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Sí se oye bien? ¿Sí? Bueno, gracias Luis. Pues en el contexto de lo que estás diciendo, bueno, quería agradecer primero a ATAC y especialmente a Carlas por la invitación. Y sí, yo creo que la idea es que en el contexto que estamos viviendo de crisis, ahora veremos crisis para quién, porque no es crisis para todo el mundo, vivimos un momento histórico complejo, lleno de aristas, difícil de explicar, y entre más nos unamos desde diferentes perspectivas, desde diferentes disciplinas para intentar explicar lo que está sucediendo, más podremos acercarnos a respuestas o a propuestas. Yo no soy economista, me pierdo en todo esto de la economía, la explicación de la deuda, de la prima de riesgo y de los bancos malos, pero el acercamiento al tema viene desde el ámbito donde trabajo yo, que es el ámbito de la criminología y la sociología jurídica. Estoy aquí porque, bueno, me escribí un artículo en el diario ES en el que precisamente titulaba si eran los banqueros criminales, a raíz de que Ada Colau, la representante de la plataforma afectados por la hipoteca, dijera en el Congreso que los representantes de la banca eran criminales por defender el sistema hipotecario que está expulsando de sus casas a cientos de miles de personas. Claro, el artículo iba dirigido sobre todo a la sorpresa de que se les está diciendo en las calles, en todas las manifestaciones desde hace años, criminales es lo más suave que se les está diciendo, pero haberlo hecho en el Congreso de los Diputados parece que ofendió a más de una señoría. El tema de si los banqueros son criminales o no son criminales, o la banca o los representantes de la banca son criminales, en este tema tenemos que diferenciar la aproximación desde dos puntos de vista. La primera es si son responsables penalmente bajo el sistema existente, es decir, pueden ser llevados a juicio, ese es un tema, y el otro tema es si debemos llamarlos criminales, así no lo sean, es decir, si los debemos llamar criminales no solamente a los banqueros, que es la extensión del artículo, sino también a los políticos. Los desahucios son meras consecuencias de una irresponsabilidad, firmar una hipoteca sin saber lo que se estaba firmando, o hay políticos y banqueros que son responsables de esto y por lo tanto también son criminales por pérdida de propiedad, o un tema mucho más grave que es el tema de los suicidios. Vale, eso es lo que voy a intentar. Yo simplemente no voy a dar una respuesta definitiva a eso, simplemente plantearé por qué me he acercado a este tema, por qué nos hemos acercado a este tema del observatorio, luego expondré el tema, las cifras, que es lo del artículo, y terminaré con la propuesta de cómo debemos enfrentar desde las ciencias sociales esta temática. Bueno, lógicamente
yo me embalo mucho cuando hablo, entonces si no se entiende algo, si queréis preguntar, interrumpir o algo, pues bienvenidos, no hay que esperar al final. El contexto pues del tema viene porque en el Observatorio del Sistema Penal de la Universidad de Barcelona, con otros colegas, desde hace 3 años, bueno, tradujimos un libro de un autor neozelandés que se llama Wayne Morrison, un libro que se llama Criminología, Civilización y Nuevo Orden Mundial. Este libro era una crítica radical y fundamental a la criminología como saber, en el que él se preguntaba que dónde había estado la criminología durante el siglo XIX y el siglo XX mientras se producían las matanzas, guerras, genocidios y atrocidades masivas. ¿Dónde estaba la criminología? ¿Dónde estaba la ciencia criminológica? ¿No? El libro es una denuncia a la criminología como un saber del poder, como una construcción defensora del poder. Y el autor se pregunta diciendo, ¿dónde estaba la criminología cuando entre el año 1900 y 1999, todo el siglo XX, se produjeron aproximadamente 250 guerras que dejaron aproximadamente 100 millones de muertos? ¿Por qué la criminología no se ha encargado del exterminio del pueblo obrero en Namibia, por lo que era una colonia alemana, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, atrocidades del fascismo en Italia, la dictadura de Franco en España, el holocausto nazi, las matanzas de los opositores políticos en la Rusia estalinista, los gulags, el genocidio de Bangladesh en el 71, las desapariciones, torturas y ejecuciones de personas en las dictaduras de Latinoamérica, la guerra en Colombia, la barbarie de los conflictos armados en Centroamérica, los aproximadamente 60 o 70 millones de muertos del gran santo adelante de la China de Mao Zedong, la hambruna en Ucrania, la limpieza étnica y violencia sexual en los Balcanes, los genocidios de Ruanda, el genocidio de Sudán, Darfur. La criminología no ha escrito absolutamente nada de estos temas, y este era el libro. El tema más, o el hecho más paradigmático de todos, del que más se habla, el holocausto. Hay explicaciones históricas, hay explicaciones sociológicas, hay explicaciones psicológicas incluso. El derecho se ha acercado a investigar el tema. La criminología por ninguna parte habla de esto. Entonces la criminología no tiene nada que decir sobre esto, o debería encargarse de estos temas. Lo que está claro es que la criminología está mirando donde no debería mirar, porque la criminología, decimos en esto con los compañeros, se ha dedicado a perseguir al ladrón y a ignorar al genocida, a hacer estadísticas año tras año del aumento o el descenso de la criminalidad callejera, preocupado de meter más o menos tiempo en la cárcel a criminales, digamos, de poca monta, personas que trafican con drogas. La cárcel está llena de pobres. La criminología está mirando, no debe mirar. ¿Por qué? Que eso es lo que vamos a hablar. Hay un tema de concepto, hay un tema de etiquetamiento. El autor Morrison nos decía, pensemos, tirar 2 bombas como las de Hiroshima y Nagasaki, esa acción, doble acción, ha matado a más personas que lo que registran las estadísticas de muertes violentas en los Estados Unidos durante 50 años. Estos no son crímenes, ¿no? Morrison también nos habla, el genocidio de Bangladesh, 1971, 2 millones y medio de muertos. Se necesitarían 2000 años de cifras de récords, de cifras de muertes violentas que registra el sistema penal como violentas, 2000 años, para llegar a la violencia de esos 9 meses. Entonces, lo que está claro es que hay un problema de foco, hay un problema de dónde se está mirando, ¿vale? Este fue como el principio de preguntarnos qué está pasando con la criminología, a qué se está dedicando la universidad, a qué se está dedicando la criminología. Pero en estos temas parece que está claro al menos identificar, o más así sea complicado, identificar que el que perpetúa estos actos o el culpable de estos actos son los estados, o alzamientos militares, ejércitos, paramilitares. No, y está muy claro y parece que tenemos un contexto también para perseguirlos. El derecho penal internacional, el derecho internacional, el derecho de la guerra, los tratados.
No, y por lo menos nos parece un poco más fácil identificarlo, si hubo genocidios, si no, hacer tribunales de guerra, tribunales de excepción. Pero luego hay otras preguntas que no podemos resolver tan fácilmente. ¿Qué sucede con los procesos de victimizaciones masivas que se producen en tiempos de paz? Porque estos son conflictos bélicos, internacionales o nacionales, golpes de Estado, guerras civiles. Pero, ¿qué sucede con lo que es la violencia que llamamos estructural? ¿Qué pasa con las cerca ya de 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo? ¿Qué pasa con las 2.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a medicamentos? ¿Qué sucede con los 24.000 personas que mueren cada día por hambre, por sed o por la falta de medicamentos? Otra vez está el problema del punto de mira, del foco. Cuando la violencia se produce fuera de nuestras fronteras, fuera del mundo civilizado, como dice Morrison, no nos preocupa, no nos duele. Cuando se produce dentro, cuando la violencia rompe ese espacio de seguridad, es cuando nos preocupamos, cuando lo sufrimos. Un ejemplo que da un autor también inglés, Pemberton, diciendo lo que sufrimos en Occidente es un problema de indiferencia moral. Entonces, mientras llorábamos y las lágrimas se derramaban por los 3.045 muertos de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono, ¿cuántas lágrimas se derramó en Occidente ese mismo día por los 24.000 muertos, 6.020 niños que murieron por diarrea o los 2.700 niños que murieron por sarampión ese mismo día? Ninguna, porque eso sucede fuera de la concepción de lo que para nosotros es la violencia, ¿no? Ámbito local, por más trágico que haya sido el 11M, por supuesto, 192 muertes que todavía se están sufriendo, ¿no? Bueno, ¿cuántas lágrimas o cuánta preocupación o cuántos monumentos se han hecho en el Estado español por ejemplo, en 2011, las 1.500 personas que se ahogaron en el Mediterráneo intentando llegar a Europa? Entre 1988 y el año 2008 han muerto cerca de 25.000 personas intentando llegar a Europa. El Mediterráneo es un mar lleno de cadáveres. Esto tampoco interesa, no duele porque se produce fuera del espacio civilizado. Claro, esto lo podemos hablar en cualquier contexto. Para nosotros hablar de esto tampoco le debe interesar a la criminología. O sea, esto no se debe estudiar, se debe estudiar por la sociología, por la política. Esto no lo debe estudiar la criminología. Está claro que estas muertes, las del Mediterráneo o muertes por hambre, no son porque hay un virus y no se pudo comprar o la gente se ahogó porque no sabía nadar, sino que hay decisiones políticas detrás, son delitos o crímenes de mercado, crímenes de sistema. Esto lleva al contexto del artículo, que es, y ahora también, ¿qué estamos viviendo? ¿No? Lo que está sucediendo aquí son los banqueros criminales, un proceso de pérdida exponencial brutal de empleo, de pérdida de riqueza de poder adquisitivo, de recorte del estado de bienestar, de la salud, de la educación, del que lo llamamos fraude, robo que han hecho los bancos, que ha hecho el sistema. Esto tampoco lo estudia o lo debe estudiar la criminología. Este tema, la crisis, cuando ha empezado la crisis, los economistas se han preocupado por el tema, intentando analizar de dónde viene, qué pasa, cómo se resuelve, cuáles son las opciones que está pasando. Los historiadores también, una vez más, los sociólogos. Ningún criminólogo se preocupa por esto. Preocupaciones de los criminólogos: ojo con la crisis, que va a aumentar la delincuencia en la calle, que por cierto no ha aumentado desde 2008, ¿no? Y se está preparando una reforma del Código Penal que endurece las penas, pero la criminalidad no ha aumentado. La criminalidad que se mide, la que estamos hablando, ¿no? Porque la otra no se mide. Cuando estamos viviendo este proceso y cuando además con todos los casos de corrupción que están saliendo, hoy leía la noticia que imputaban a la infanta Cristina al final por el caso NOS, es decir, que ya el sistema de corrupción del país toca todas las instituciones del Estado. El caso NOS, los papeles de Bárcenas, Gürtel, todos están conectados entre sí. Además, lo de método 3 aquí. Cuando es lógico que estos procesos de corrupción están directamente relacionados con lo que ha sido la burbuja inmobiliaria,
¿no? ¿Cuántos sobres de la contabilidad B del Partido Popular, de los papeles de Bárcenas, venían de dinero a las constructoras? Entonces hay una clara relación entre corrupción, crisis, fraude fiscal, ¿vale? Entonces esto tampoco lo tiene que estudiar la criminología, ¿vale? Entonces ese es el contexto del porqué del artículo. Yo lo que he utilizado, que lo explicaré, primero voy a exponer lo que es el tema de los desahucios y los suicidios. Lo que hemos utilizado, que ahora lo explicaré, es enfocar, porque el título del artículo se hicieron los banqueros criminales, pero el título general sería los desahucios y suicidios en España como crímenes estatal corporativos, es decir, crímenes cometidos por una simbiosis entre el poder político y el poder económico. Bueno, como sabéis, tampoco voy a exponer mucho sobre datos económicos primero, porque ya nos bombardean con esto todos los días y porque seguro sabéis más que yo. Pero rápidamente, el tema de los desahucios es más o menos comienzo de la crisis, el origen, ley del suelo, 1998, el Partido Popular, con dos objetivos: reducir el desempleo, que estaba en el año 98 en el 18,6%, reducir el desempleo, y dos, construir de manera faraónica cientos de miles de viviendas para que hubiera acceso a la vivienda, y como hay un exceso de oferta de pisos, se redujera el precio. El desempleo empieza a descender de manera rápida. En el año 2001 se sitúa en el 10,6 y para el año 2007, que fue el punto más bajo, se sitúa en el 8,6. En 10 años el desempleo en España baja 20 puntos. Eso sí sucedió. ¿Qué pasó con el precio de la vivienda? Se disparó. De los años 80 se encontraban 580, 570, 590 euros el metro cuadrado. Para los años 90 se había colocado en 1000 y se mantuvo en 1000, 980, 1000 y pico, rondando los 1000 durante los años 90. Comienzo del boom. Año 2007, rondando los 3000 de media, 2900, tal. Ahora ha bajado hasta 2300, pero ahí está. Tú dices, bueno, pero es que había empleo y había salarios. Desde el año 92 hasta el año 2008, el poder adquisitivo, es decir, el valor del salario comparado con lo que ha sido el crecimiento del PIB como riqueza nacional, no solamente no ha aumentado, sino que ha disminuido. Es decir, el valor, o sea, el salario que se ha ganado, ha perdido valor desde el año 92 hasta ahora. ¿Qué pasó? Claro. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Préstamos por todas partes, préstamos y préstamos. Y ya lo que sabemos, préstamos, cientos de miles de familias endeudadas, se rompe la burbuja, desempleo, los bancos tienen que ser rescatados, no hay más préstamos, no hay préstamos a las empresas despiden gente, En 2 años, de 2007 a 2009, se destruyen 2 millones de empleos y el paro vuelve a irse del 8,3 al 18. O sea, lo que se había conseguido en 10 años, en 2 se vuelve a destruir. Año 2012, 26,6% de paro, y año 2013 seguimos en 26,6 hasta el último dato, me parece. ¿Cuáles son los datos aparte de esto? ¿O qué es lo que se está viviendo aquí? Bueno, como yo no soy economista, leer todos los días que la prima de riesgo baja o sube o se dispara, o que está en 420 y que llegó a un tope de 450 pero que podría subir a 500, pues me puede preocupar, pero no entiendo. O sea, ni el banco malo ni los activos tóxicos. Eso se habla, y que no sé qué, ojo porque va a subir. Entonces incluso se llega a decir que está mal la protesta, ¿no? Las manifestaciones de protesta, de violencia callejera, porque eso puede hacer que la prima de riesgo aumente. Bueno, los datos que a mí me preocupan no son la prima de riesgo, que por supuesto será importante porque eso depende del mercado financiero internacional, pero no nos hablan del aumento de la pobreza y la desigualdad en el Estado español. Según un informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, que además lo llaman de manera bastante significativa adiós a las clases medias, el número de familias con ingresos inferiores a 12.000 euros brutos anuales
en el Estado español llegó a alcanzar el 43,7% de la población, casi la mitad de la población, 20,6 millones de personas. El mismo informe dice que el impacto que ha tenido las reformas de impuestos, las reformas del IVA y del IRPF han tocado de manera drástica y principalmente a las rentas inferiores a 33.000 euros anuales, lo que corresponde al 85% de los trabajadores y trabajadoras del Estado español. Entre el año 2007 y el año 2009, el aumento de la desigualdad entre ricos y pobres aumentó un 10% en el Estado, más que la media europea. Y el índice Gini, que es el que mide el diferencial entre las rentas más altas y las rentas más bajas, aumentó 2,7 puntos, llegando a 34, que es un número bastante elevado para países desarrollados. Un aumento, una vez más, primero líder en la Unión Europea, ¿no? Que aquí es Champion League de la economía, se referirán a esto. Es el país que más encarcela a gente, es el país que más pisos construye y luego es el país que más rápido destruye la igualdad. Los ERES, expedientes de regulación de empleo, como un elemento, ¿no?, preocupante de las empresas que no pueden hacer, ¿no?, que tienen problemas económicos. Expedientes de regulación de empleo, estos son datos del último informe del Consejo General del Poder Judicial del periodo de 2008 a 2012, es decir, con el periodo de la crisis, en relación con el periodo anterior, que sería 2003-2007, el número de ERES, de expedientes de regulación de empleo, ha aumentado un 430%, lo que es un incremento anual del 86%. Concursos de acreedores, la quiebra, empresas que dicen no, o sea, no puedo seguir adelante. En el año 2012, según el mismo informe del Consejo General del Poder Judicial, 10.290, casi un 30% más que en el año 2011. Y claro, esto se diría, bueno, esto pasa solamente en España, o le pasa solamente a los pigs, a los cerdos, ¿no? Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, ¿no? Pues esto no está pasando en el centro de Europa, que el centro de Europa es el que mantiene el estado de bienestar y es el que no le está afectando tanto la crisis porque sabe hacer las cosas bien. Hay un informe europeo de la Comisión Europea que se llama el Household Finance and Consumption Survey, que recoge datos de cada país, o cada país recoge sus datos sobre pobreza, sobre desigualdad, los envía y se hace un informe europeo. Austria fue el primero que los envió, datos 2013, los datos corresponden al año 2010, con lo cual es lógico creer que los datos ahora son peores. Austria, país central, el 5% de la población tiene el 50% de la riqueza y el 50% de la población tiene el 4% de la riqueza en Austria. Alemania, informe sobre pobreza que hizo el gobierno, que intentaron ocultar algunos daticos de estos porque dijeron, cuidado, del año 1998 al año 2008, en una década, el 10% más rico del país, de Alemania, pasó de poseer el 47% de la riqueza al 53%. O sea, los ricos son más ricos. Y el 50% más pobre del país pasó de tener el 4% de la riqueza a tener el 1% de la riqueza. Entonces la crisis, que es lo que decía al principio, no es para todos. Los pobres son más pobres, pero los ricos son más ricos. Llega el tema de los desahucios, la gran tragedia local. Al año 2012 ya se acercaba a 400.000 ejecuciones hipotecarias. Esto siempre hay un problema con los datos porque no se puede ser demagógico. Se podrían obtener los datos si los dieran los jueces. El Consejo General del Poder Judicial podría tener los datos, porque los datos que se dan no corresponden a alzamientos o desahucios de pisos donde hay gente que es primera vivienda. Pueden corresponder a segunda vivienda o pueden corresponder a locales. Pero bueno, los datos son cerca de 400.000 y la plataforma de afectados por la hipoteca dice que hasta el año 2011 se habían iniciado 349.000 ejecuciones hipotecarias. De esas 349.000, 166.000 llegaron a ejecutarse. En el año 2012, datos del Poder Judicial,
se efectuaron 46.000 desahucios. Se llegaron a solicitar más de 70.000 y 46.000 se ejecutaron, un 14% más que en el año 2011. Culpabilidad del Estado, de los bancos. En esto, para mí hay claramente que analizar tres cosas, que sería el Estado actúa, omite o deja hacer. El Estado entendemos el gobierno y las agencias del sistema penal, es decir, si una entidad financiera pide el desalojo de un piso por impago, está actuando, está diciendo necesito que me saquen a esta familia que no paga, pero eso va a un juez, el juez emite un auto, ordena el desahucio, la policía tiene que ir a ejecutarlo, secretario judicial también tiene que acudir, si no abre de buena voluntad el vecino, el buen ciudadano, hay que romper la puerta y hay que sacarlos a la fuerza. Esto es actuación del sistema penal, hay actuación del gobierno que deja hacer, que no modifica, hay una acción de los bancos, hay una acción de los jueces, hay una acción de la policía. Vale, esto ha ido cambiando un poco, no como debería cambiar, pero claro, se han ido posicionando jueces, abogados y policías en contra. No solamente el Estado o los representantes políticos dejan hacer, sino que también dan manifestaciones que ayudan a agravar el problema, y representantes importantes. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no cualquier juez, presidente del Tribunal Superior, año 2011, advirtió de la necesidad de hacer cumplir las ejecuciones cuando el movimiento de la plataforma afectados diciendo están intentando impedir, dijo, se pueden buscar mecanismos para que se reduzcan las injusticias, pero lo que nunca puede hacerse es que cuando hay una resolución judicial firme, meditada y motivada, no se ejecute. La ley hay que cumplirla y las sentencias judiciales hay que cumplirlas. La consejera de Presidencia y de Justicia, también en Madrid, manifestó que la ley había que cumplirla y que eso incluía al 15M y a la plataforma afectados por la hipoteca. La ley está para cumplirla. 5 días después de estas dos manifestaciones, de estos dos comentarios políticos, un cordón policial de 50 agentes aseguró el desalojo de una madre con 2 hijos en Madrid. Y el auto del juez decía que se decrete el desalojo, el alzamiento, utilizando cuanta fuerza pública sea necesaria para su práctica y adoptándose cuantas medidas sean necesarias. Hay un abuso manifiesto también de la banca en este sentido, que es lo que acaba de dejar claro el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Decisión unilateral de a cuánto sube la deuda una vez que se produce la deuda que queda remanente. 2, intereses totalmente usureros y elevados que no se ven en ningún otro sistema una vez que se deja de pagar. Y 3, que es la más grave, que es la imposibilidad de parar el desahucio de manera preventiva. Es decir, mientras vamos a juicio, no me echen de mi casa, porque si me echan no tengo dónde vivir, y luego si gano el juicio me quedo en la calle y si me indemnizan me da igual, o sea, no me echen de mi casa. Vale, eso fue lo que el informe de lo que fue la abogada Cocot antes, de donde viene la sentencia ahora, diciendo eso está vulnerando la directiva 93/2012 del Consejo de Indefensión. Cuando esto llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando esto llegó al Tribunal Constitucional, esto fue lo que movió el juez de Sabadell por el caso de Caixa Cataluña. El Tribunal Constitucional dijo que no creaba indefensión al sistema hipotecario español. El Tribunal Constitucional. Hay un juez ahora en la Audiencia Nacional que está investigando a Caixa Penedès, no sé si lo sabéis, porque no solamente ha habido una quiebra de la banca, sino que los que se han ido como presidentes de las cajas o los consejos directivos se han ido con indemnizaciones millonarias, ¿no? Este tema, vale. Entre la CAM, Caixa Penedès, Caixa Cataluña, Cajasur, Nova Caixa Galicia se llevaron 90 millones de euros. Entonces la Audiencia Nacional está investigando a los directores de Penedès por un delito de societario continuado de administración desleal y por haberse asegurado o garantizado ilícitamente una ganancia desproporcionada.
Bueno, y como yo también soy un defensor de la ley hay que cumplirla, como dicen los representantes políticos. Entonces, en este contexto, los desahucios y de falta de familias expulsadas de sus casas, os voy a leer lo que dice el artículo 47 de la Constitución española, que de verdad yo lo volví a leer y dije, no puede ser cada frase, o sea, parece, fui a revisar en el libro, ¿no? Diciendo, sí será, o esto es una página de internet que miente, ¿no? El artículo 47 de la Constitución española dice: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Bien. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Esto no fue aquí al lado un manifiesto que se hizo, artículo 47 de la Carta Magna. Y sigue: la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Eso está ahí, ¿no? Entonces la ley hay que cumplirla, pues que se cumpla, ¿no? El último dato drástico, dramático: España es de los países que acumula más vivienda vacía. Entonces por eso el eslogan de casas sin gente y gente sin casas. Entre 3 y 5 millones de pisos vacíos y se sigue expulsando a la gente de sus casas. Entonces yo no sé si esto, ¿no? Vamos adelantando la conclusión, no sé si está regulado o no está regulado en el Código Penal, pero obviamente lo mínimo que se puede llamar esto es criminal. La rueda sigue girando, las situaciones son desesperadas y empiezan a producirse suicidios. Aquí empezó a pasar lo que pasó antes ya en Grecia y en Italia. Se empieza a suicidar la gente desesperada por las deudas, manifestando que lo hacen por razones económicas. En Italia, el propio primer ministro Monti, gran tecnócrata, se preocupó por el tema, dijo hay que tomar medidas, se está preocupando y se aceptó que en Italia se estaban suicidando un trabajador al día. Claro, no hay datos oficiales, hay datos de suicidio oficiales al Estado. Lo que pasa es que en España desde 2010 no se dan, pero esos datos simplemente recogen los suicidios, pero no los desgranan, no van a decir esto es porque lo dejó la pareja o esto es por lo que perdió la casa. Lo que sí, claro, no hay datos, no se puede saber, no hay una monocausa, no se puede decir solo por esto, habrá una multitud de causas, pero lo que es verdad es que desde que empezó la crisis hay más casos y más casos en que la gente manifiesta que lo hace por razones económicas. Ahora, los casos más mediáticos o más que nos podemos tener en la cabeza como más dramáticos son aquellos que se producen precisamente por la amenaza de desalojo y los casos que han sucedido ya en que llega la policía y la secretaria o el secretario judicial y se encuentra la persona colgada o se tiran al vacío. Bueno, esto está pasando, no a negarlo, no se puede negar. Claro, entonces no se puede decir ha habido tantos suicidios, tampoco creo que valga la pena. El gobierno sigue sin actuar, sigue sin darse por aludido y son necesarios 3 suicidios bastante seguidos en 2 semanas y muy mediatizados para que el gobierno decida hacer algo. 24 de octubre de 2012 se suicida una persona en Granada, se ahorca un hombre en Granada. Al día siguiente se intenta suicidar una persona que va a ser desalojada en Valencia. Y a los 10 días se suicida el exedil socialista en Baracaldo, el caso famoso, el exedil tal. El gobierno dice, no puede ser, hemos llegado a una situación insostenible, no sé por qué justo solo ahí. Y emite el Real Decreto Real Decreto Ley 27/2012 para promover una moratoria de 2 años para las situaciones más desesperadas. El gobierno se pone una medalla, dice nos importa a la gente, nos importa la situación dramática que se vive. Bueno, ninguno de los 3 casos, ni el Accedil ni los otros 2 se hubieran podido evitar porque no se hubieran podido someter a la moratoria. La PA dice máximo el 10% de las personas afectadas se pueden someter a la moratoria. Lo que critican jueces, abogados, el Consejo General de la Abogacía Española. Diciembre de 2012 se habla de los partidos políticos instan al gobierno a que
a que modifique los objetivos y acciones de prevención del suicidio para el Plan de Estrategia de Salud Mental 2009-2013, porque está preocupado por los suicidios. Bueno, yo no sé si el problema de los desahucios y de los suicidios por los desahucios es un problema de salud mental, ¿no? Entonces esto de promover una política, ¿cómo se llama?, paternalista y de ayuda a que pobrecito, si estás triste yo te echo una mano, no me eches de mi casa, ¿no? Y no me robes, más bien. ¿Qué ha pasado? Pues como el Estado no ha actuado, los gobiernos no han querido actuar, ha tenido que ser la sociedad civil organizada la que ha tenido que tomar una actuación y una actuación activa para intentar que se produzcan más daño. El otro caso insuficiente, el Real Decreto, bueno, los dos Reales Decretos y luego el Fondo Social de Viviendas, de decir vamos a dar vivienda social a la gente que se ha quedado sin casas. 6.000 viviendas fue lo que consiguieron cuando salió dan los bancos, 6.000 viviendas cuando se han producido que 250.000 desahucios, o sea el 97% de la gente seguiría igual. Esto con la medalla que se puso la vicepresidenta del gobierno, ¿no? Que esto generó, no sé si menos que lo visteis, generó ahí en las redes sociales porque salió muy lacrimosa y muy sentida, ¿no? Diciendo que había mucho sufrimiento y que el gobierno estaba haciendo un esfuerzo muy grande para impedir que se produciera más daño y más sufrimiento. Y ella mismo dijo que esto nos puede pasar a cualquiera y que ella misma se va a asegurar de que esas llaves sean la puerta de la esperanza. Muy bonito todo, cuando ella no creo que esté por debajo de los 12.000 euros del 47% de la población ni por debajo de los 33.000, o sea, ella pertenecerá al 15% de la población con un salario como vicepresidenta, diputada y dietas por estar así viva en Madrid. Entonces esto de que nos pase a todos les parece bastante ofensivo. El caso más paradigmático ha sido la plataforma Afectados por la Hipoteca. Ha detenido ya cientos de desahucios, pero además ha promovido una importante labor de información, de defensa, de apoyo jurídico y sobre todo de concientizar a la población de la tragedia que se está viviendo con los desahucios. Después del informe de la abogada del Tribunal Europeo, de la COCOT, ellos redactaron un informe, ¿vale?, para que se debían impedir o por lo menos paralizar los desahucios. Los jueces empiezan a apoyar, ¿sabes? Abren la vía a la protesta, los jueces empiezan a aplicar esto, a decir, hey, tal vez el sistema está pasando, no hay que aplicar la ley y tal. La policía, el Sindicato Unificado de Policía dice, si algún policía no quiere acudir a un desalojo a la fuerza, gracias, ¿quieres todo? Ya, gracias. No quiere, oponerse a un desalojo, no los vamos a abrir un expediente, abrir un expediente disciplinario y más bien les vamos a dar apoyo jurídico. Los sindicatos de la policía, los mozos de escuadra también. Algunos alcaldes, algunos ayuntamientos diciendo las entidades financieras que sigan promoviendo desahucios, vamos a retirar los fondos que tenemos. Algunos ayuntamientos, orden expresa a la policía de no actuar. Entonces se pueden hacer cosas y no es incumplimiento de la ley, ¿no? Cuando ya se está viviendo este momento de jueces, policías, bomberos, hace poco los bomberos de Cataluña dijeron no vamos a participar en un desalojo más, los cerrajeros, claro, es que si no se puede abrir la puerta tiene que ir un cerrajero, diciendo nosotros tampoco vamos a participar en esto. En ese contexto, Botella, alcaldesa de Madrid, dice que lo que hay que hacer es cumplir la ley y si no nos gusta la ley hay que modificarla, pero la ley está para cumplirla aún en los casos más tristes y dolorosos. Se consigue la iniciativa legislativa popular con 1.400.000 firmas, casi 3 veces más de lo que se necesita. No han hecho ni caso. Ese es el contexto de cuando la Colau aparece en el Parlamento diciendo que los banqueros son criminales. La ley ni siquiera se iba a debatir, ni siquiera la iniciativa legislativa popular, hasta que el PP cambió de decisión también por un revuelo mediático muy grande y con otros suicidios y dijo, vale, venga, vamos a tramitarla. Vale. Ahora ya con lo del Tribunal Europeo se paralizó todo diciendo esperemos la sentencia y ahora es evidente que no van a hacer ni caso
a los mínimos de la ley, de la iniciativa legislativa popular. Por tanto, me parece totalmente entendible y además debe ser así, necesario, el movimiento de desobediencia civil que se está llevando a cabo, y ahora empieza con los scratches, ¿no? Esto que ahora está en los medios, que es ir a gritar, a protestar y a señalar a los representantes políticos que son culpables de que no haya un cambio. ¿Qué pasa? Hay una criminalización de la protesta social, cordones policiales para asegurar desalojos, identificaciones, multas. Ahora el gobierno se ha sacado una orden de la policía, de la Dirección General, a las policías a las diferentes direcciones locales para actuar en los scratches y identificar, menos que en su caso multar o detener a las personas responsables o las personas que participen en los scratches. Una vez más, el propio Sindicato Unificado de Policía dijo que era un disparate, que no se podía aplicar la ley Corcuera, la ley del 92 de seguridad ciudadana. No se puede ir a un scratch a identificar a la gente porque no se está cometiendo ningún delito. Colau, terrorista. Sus ideas y sus métodos son filoterroristas proetarras. Esto es de verdad, es que produce risa y produce angustia. Es una vez más el gobierno utilizando el terrorismo y las víctimas del terrorismo de manera política. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene absolutamente nada que ver. Pero como ya se está en proceso de paz en el País Vasco, entonces, ¿qué se hace con la excepcionalidad penal? Tiene que mutar. Además, se están quedando muchos escoltas sin trabajo. Bueno, pues se le pone a los políticos perseguidos, hombre, hay tanto desempleo. Por lo tanto, la gran estafa que consiste en coger el dinero público para pagar la deuda privada debe ser investigado por la criminología y debe ser tildado como crimen para empezar a investigarlo. Hay un fracaso del Estado, hay un fracaso del papel del Estado en su obligación de promover las condiciones materiales para el desarrollo de la libertad, de los derechos y de las libertades. Ha fallado en promover la igualdad, en dar empleo, ¿sí? Y en proteger de la exclusión social, de las personas que experimentan dificultades. ¿Cómo analizar esto desde la criminología o desde el derecho penal? Lo primero que hay que hacer es volver a poner al Estado en el centro de los análisis criminológicos. Es un tema político. Hay que quitarse la idea de lo que pasó con la criminología, que fue que el positivismo criminológico, positivismo de creer que se puede analizar la realidad de una manera neutral, objetiva y apolítica, secular. Esto nunca ha sido así y no es así. El análisis sociológico, el análisis criminológico es un análisis político. El Estado tiene que volver a ponerse en el centro de los análisis, porque hace muy mal decir que el Estado está maniatado contra las cuerdas, ¿sí? Bajo las órdenes de la troika y los mercados estos que como etéreos, que no se sabe quiénes son y dónde están, y el pobre Estado no tiene otra cosa que hacer. El Estado es un ente político con fuerza, no tanta, porque depende, ¿no? Hay una relación ahí simbiótica, pero actúa, no es neutro. Además, el Estado retrocede en su parte social, recorta, pero el Estado avanza en su faceta punitiva. Hay más criminalización, hay más policía, hay más persecución, hay más multas, hay más identificaciones. Ese es el Estado está ahí. El Estado promueve desahucios, el Estado sigue desahuciando a la gente. Entonces el Estado sigue estando ahí. Por lo tanto, hay que separar. ¿Qué hacer con esto? Pues hay que separar, si cogemos los tres temas que hablábamos al principio, un tema serían los delitos o los grandes delitos que pensamos como masacres, guerras, genocidios, ¿no? Esto, digamos, puede ser tratado por el derecho penal, puede ser tratado por la justicia penal. Crímenes internacionales, crímenes de guerra. Con lo que pueda ser tratado por el derecho penal, lo que ya puede ser identificado como crimen, debe ser tratado y perseguido como crimen. Lo que no pueda ser identificado o tratado como crimen, procesos de violencia estructural, las muertes por hambre, ¿sí? O temas tan complicados como los suicidios o los desahucios en España, no puedes identificar a una persona como culpable, no es fácil.
¿Qué hay que hacer? Claro, también no te puedes cargar, que es la preocupación de los penalistas, no te puedes cargar las garantías del Estado penal y entonces empezar a acusar, ¿no? Hay que individualizar la responsabilidad, pues muy bien, pero hay que creer en que hay que etiquetar como criminal o como dañosas o que generan daño ciertas actitudes, ciertas políticas y ciertas decisiones, ¿no? El problema es que hay una dificultad de etiquetar. Y entonces el Código Penal, si lo que dice, el Código Penal tiene aproximadamente 600 y pico de artículos, entre delitos, faltas. La gente que está en prisión, el 70% de la población penitenciaria corresponde prácticamente a 2 o 3 artículos que son contra la propiedad y la salud pública. Ayer miré las estadísticas, quería dar el dato de cuántas personas estaban por delitos económicos del poder. Está en el párrafo de otros delitos. Entonces, hay una dificultad para etiquetar el comportamiento de los poderosos como crimen, y una vez etiquetado hay un problema para perseguirlos. Hay una acción que se llama, hay un proceso de selectividad de la acción del sistema penal. La policía no persigue igual todos los delitos, la policía no patrulla igual todos los barrios, los jueces no condenan igual a todas las personas, ni todo el mundo tiene el mismo derecho de defensa. Las cárceles también son para pobres. Entonces, esa selectividad del sistema penal impide tratar igual al ladrón que el genocida que al ladrón que el banquero. No perseguir los delitos por igual genera una reproducción del sistema, porque genera una sobrerepresentación de las clases, digamos, bajas, o las clases pobres, o la gente que está en prisión. Hay una sobrepersecución, una sobreexposición, y hay una minimización del delito de los poderosos. Por eso hay una frase de un autor que me gustó mucho, que dice: con el sistema actual los ricos se vuelven más ricos, get richer, y los pobres se llevan la prisión, ¿no? La no definición de algunas acciones o cadenas de acciones como delitos provocan exponencialmente más daño, como puede ser las crisis económicas, lo que está sucediendo. También hace que se reduzca la atención ciudadana o la atención mediática sobre estos hechos. No identificarlos, no decir que se genera un daño. Como os decía, la criminología sí que ha estudiado un poco lo que es el delito de los poderosos corporativo, que es el famoso delito de cuello blanco desde Sutherland en los años 40, y también estudió lo que es crimen de Estado, porque el crimen de Estado, los genocidios, pero la herramienta que habría que utilizar ahora es precisamente esa de la simbiosis, de etiquetar como un crimen estatal corporativo, en el que hay que entender estas acciones como una relación que dura en el tiempo, no de un momento, sino una relación en la que hay que entender una mezcla de hasta cierto punto actúa el sector político, hasta cierto punto actúa las corporaciones o las empresas. Hay una simbiosis y una relación que dura, que, como os digo, está muy claro con los temas de corrupción en España. ¿Qué hacer con lo que no pueda ser fácilmente etiquetable? Pues hay que cambiar el foco, lo que os decía al principio, tenemos que cambiar el foco, el punto de atención donde lo estamos poniendo. La criminología no lo permite, porque la criminología está sometida al derecho penal, está sometida a la definición de delito. La definición de delito es reductora y reducida. ¿Qué podemos utilizar? La perspectiva de lo que los ingleses están llamando desde hace una década más o menos el enfoque del daño social. Es decir, los grandes procesos de victimización, los grandes procesos de daño escapando de la definición de delito. O sea, la criminología estudia el daño que producen los delitos. El enfoque del daño social investiga dónde se produce el daño, los grandes procesos de daño, no importa si están o no están calificados como delito. Con esto se puede estudiar las muertes en el Mediterráneo, se puede estudiar los procesos de desahucio, los suicidios. Se mira de manera diferente la violencia. Recuerdo una compañera en un congreso me contaba, haciendo una investigación en el Reino Unido sobre las muertes violentas de
de personas, eran 500, borré el dato aquí, muertes de personas ancianas en el Reino Unido por muertes violentas, de manera violenta, que eran 586 en un año. Investigando de esas 583, 3 de esas muertes, solo 3 se debían a crímenes, ¿no? Entonces era como hay que dejar, o hay que pensar en que no hay que dedicar tanto tiempo y esfuerzos en hacer las casas más seguras y llenas de alarmas y tal por el peligro de los delitos, sino más bien invertir en prevención, en salud, en que las calles sean más seguras. Por lo tanto, necesidad de analizar el problema desde otro punto de vista, desde la perspectiva del daño social, y no depender del derecho penal, porque el derecho penal no se va a encargar, no se encarga ni se va a encargar de hacerlo. En la nueva reforma del Código Penal que están promoviendo ahora, que está claramente dirigida a la criminalización de la protesta social, no solamente trata de eso, sino la cadena permanente revisable, ¿no? Para violadores monstruos, para reincidentes, otra vez para terroristas más años, no poder salir antes de 32 años y todo esto. En todo el articulado no hay nada para delitos de la banca, delitos del poder, delitos de los poderosos. El derecho penal no se va a encargar de esto, ¿no? Lo del cambio de etiquetamiento. Lo del cambio de etiquetamiento ya se está haciendo, ya o sea, perfecto, porque estoy terminando ya. El problema del etiquetamiento ya se está haciendo por la población. ¿Qué es esto? No sé por qué generó tanto revuelo que Colau dijera en el Parlamento que eran criminales los banqueros. Se les llama a cualquier manifestación, desde criminales, chorizos, asesinos hasta genocidas. La plataforma de afectados por las preferentes y subordinadas en Galicia, el otro día vi un vídeo, una de las portavoces diciendo: no somos afectados. O sea, esto no es una plataforma de afectados, esto es una plataforma de estafados. Es que esto no es una afectación, es que nos están estafando, ¿no? Entonces es el cambio de etiquetamiento. La persecución y la criminalización de la plataforma, Colau, filoterrorista y tal. Ella dice: no, es que los casos, claro, porque están acosando a los políticos, están acosando, y esta es una violencia verbal y hay un acoso, ¿no? Entonces la policía tiene que actuar. Entonces Colau dice: el acoso es el que sufren las familias por las entidades financieras. Entonces que la policía actúe contra el acoso que estamos sufriendo. Dicen, bueno, preocupación por el sistema de definición penal o por el derecho penal o la justicia penal, de definir como crimen o como delito lo que no es crimen o delito, o no está tipificado como crimen y como delito. Vale, ha habido los grandes cambios o procesos de cambio de criminalizar o de entender que ciertas conductas son muy dañosas, siempre se produjeron de una manera primero normativa. Un ejemplo clarísimo, 1948, con el tema del genocidio. Ninguna legislación nacional recogía el genocidio como un delito. ¿Qué se hace? Se hace un tratado internacional y se regula el genocidio. O sea, son acciones dañosas que generan daño. El genocidio, la tortura en el 84. Se puede hablar también de delitos contra la humanidad, las muertes por hambre o las muertes por falta de alimentos. Son delitos contra la humanidad también. Por lo tanto, para terminar, si por un lado vamos a analizar lo que sí puede ser entendido bajo el sistema penal ahora, claro, yo no sé si alguien está echando en falta en la charla, lo que quería que yo les dijera es de que se les puede acusar por el Código Penal a los banqueros. Probablemente habrá, como ya se está haciendo con Caixa, PNDs, ¿vale? Hay delitos en que se les puede perseguir, pero lo importante es un cambio, es de mirada, y entender que esto se debe estudiar, sobre todo por una ciencia que se supone que estudia los crímenes o los daños que se producen en las sociedades, ¿no? Lo que hay que hacer es, como os digo, lo primero es volver a poner el Estado en el centro y entender que es un problema político,
Lo segundo es tener un giro, un cambio en la concepción de la violencia. Se produce una mixtificación de la violencia, ¿no? Entonces, así como al principio os ponía los casos de cómo se sufre la violencia cuando es interior, pero tenemos una indiferencia moral brutal cuando se produce en el exterior, ¿sabes? Porque hay una diferenciación entre espacio civilizado y espacio civilizado. Y que la violencia no es solo violencia directa, y la violencia no es que te vayan a gritar en la calle, y además que si 30 personas te van a gritar en la puerta de tu casa, probablemente algo habrás hecho, en este caso. Eso no es violencia. Hay violencia institucional, o sea, la violencia es echar a la gente a la fuerza de sus casas. Hay violencia estructural, pérdida de empleos, pérdida de poder adquisitivo. La violencia no es solo la violencia directa, hay una violencia institucional y hay una violencia estructural. Y sobre todo cambiar también la idea de que obviamente no se va a decir que no tienen nada de responsabilidad las familias o las personas que hemos tomado algún tipo de préstamo alguna vez, o sea, lógicamente. Pero de ahí a decir que solamente la responsabilidad individual porque a nadie se le ha puesto una pistola en la cabeza para firmar una hipoteca, ¿no? O sea, aquí es lo que hay que entender, que el problema no, o sea, no hay que ignorar que es un problema de poder y de dominación. O sea, esto no se trata de individualizar los problemas sociales. Hay un conflicto y un problema social. La responsabilidad no es individual. Así haya alguna responsabilidad individual, pero el problema no es ese. Bueno, por lo tanto, para terminar, entonces simplemente decir que lo que hay que hacer, o lo que sirve esto, ¿de qué sirve decir que los banqueros son criminales? Si hay jueces que los van a perseguir como criminales porque han cometido delitos tipificados, no estaría mal, porque no se hace. Pero lo otro que debemos hacer es ayudar a denunciar, visibilizar los problemas, hablar de eso, no tanto la prima de riesgo, sino del aumento de la desigualdad, por ejemplo. Denunciar, visibilizar y decir que no hay tanto, lo que no hay es una carencia de derecho penal, o sea, que no hace falta tanto es derecho penal, que lo que hace falta es derecho público. Lo que hace falta es la acción del Estado que está obligada a promover, esa es su razón de ser. Su razón de ser del Estado es promover la igualdad y que se puedan disfrutar materialmente los derechos y las libertades. Si no, pierde legitimidad y responsabilidad y no es un Estado democrático. Y ya está. Bé, ara és el moment en què potser nosaltres som els que li hem de respondre. Hauríem de buscar, doncs, aviam, intercanviar què hem extret d'aquesta informació que ens ha aportat. Jo crec que és força clara. Tristament somric, però per dins estic plorant. I bé, qui vulgui intervenir, vulgui fer una aportació, jo sempre potser repeteixo altres vegades que he intervingut, jo crec que per guanyar-nos la dignitat només tenim una possibilitat, és implicar-nos. Per tant, hauríem de guanyar la nostra dignitat, que ens estan robant amb tot el que hem dit. Jo m'he apuntat aquí i potser la crisi que ens estan dient no és una crisi econòmica, jo crec que és una crisi moral. El que ens falta és la ètica i el pensament d'aquestes morts que es produeixen i que, diguem-ho clarament, tant se'ns en fot perquè passen lluny o perquè són desgraciats o perquè són persones que quasi no són persones sinó que són mig salvatges, i ja comencem per aquí. Però a més hi voldria afegir una altra cosa. El tema és tan problemàtic que els bancs fumen al carrer a les persones perquè els bancs han de tornar els diners. Aleshores, per què es volen quedar o no? O es queden amb un deute que no s'acabarà mai perquè aquestes persones no el podran tornar, sinó és perquè en les seves comptes, quan vinguin els tres del trio aquest europeu, doncs podran posar-lo com un actiu, perquè aquells pisos hi ha unes petites persones que encara estan pagant. No oblidem aquest tema. El tema és molt problemàtic.
És molt problemàtic perquè no estem en una situació de crisi, estem en una situació de col·lapse. Potser és, però ja voldria que vosaltres fóssiu els que féssiu els pensaments lliures, que us atreviu a participar, si us plau. Si us plau. Es una pregunta desde la simplicidad a la complejidad. ¿Por qué no se puede etiquetar a un banquero o a un banco que ha recibido dinero público para salvarlo y ese mismo banco ha estafado? Es un delito, entiendo yo, que está en el Código Penal, yo no soy abogado ni licenciado en Derecho. Es una estafa, es un delito. Y cuando ese banco ejecuta a gente, que la saca de sus casas, y que esa gente se suicida o no se suicida, pero que es de su casa, también es un delito. Si ha recibido dinero público, ¿por qué no se puede etiquetar ese banco, esos banqueros, como delincuentes, como criminales? Es lo que tenemos que hacer. ¿Y quién tiene que hacerlo? No, pero es que aquí va a haber un problema y es interesa o no interesa. Por eso es el tema es un tema de lenguaje y de etiquetamiento. Echar a la gente de sus casas por más que hayas recibido dinero público no es un delito, y sería imposible perseguir a un banquero con el sistema penal que existe, o sea, con las garantías como está formulado. O sea, no podría llegar nunca a culpabilizar a un banquero por el suicidio de una persona, porque hay una cadena, es decir, la cadena del iter criminis, o como se dice, no existe, no puedes hacerlo. Ahora, tampoco tiene que ver si el dinero es público o no es público. Lo que puede haber es un fraude, masivo, por las hipotecas que se han ejecutado, cuando es claramente que la normativa era una normativa ilegal, injusta, o que iba en contra de la normativa europea. Hacer un proceso, es que claro, estamos en el tema de si quieres cambiar las cosas, entonces hay que cambiar la ley. Llegar a un proceso en el que se pudiera etiquetar, pero no solamente como estamos haciendo, sino en el Código Penal, ciertas actitudes o ciertas, por ejemplo, dar dinero público y utilizarlo para echar a la gente, que eso entre en el Código Penal. Bueno, eso nunca se va a hacer, es decir, o sea, nunca va a pasar porque no interesa, y si se etiqueta, como os decía, una cosa es que exista el delito y otra que se persiga. Entonces lo que hay que hacer es denunciarlo desde la sociedad civil, y denunciar, etiquetarlo como criminal para llamar la atención y ir y decirles que son criminales. Otra cosa es si luego los proceso judicial dentro del sistema penal es más complicado, pero se tienen que etiquetar como criminales. O sea, ¿son los banqueros criminales? Era una pregunta retórica, ¿no? No sé si respondo la pregunta. Está asociada a la crisis global que estamos sufriendo. El plantea que cuando haya unas elecciones, los partidos políticos vienen con un programa y después, cuando están gobernando, se olvidan y hacen lo que les da la gana. Entonces, se había la manera de, cuando lleguen unas elecciones, exigir responsabilidades a los partidos políticos, a los gobernantes. Es decir, el partido propuso tal tema y después que lo cumple, y el que no cumpla exigir responsabilidades. Se exigir responsabilidades en la acción política. Acotarlo, ver la manera de buscar responsabilidades los políticos, que sabemos que en España, en todas las instituciones, hay corrupción, ayuntamientos, diputaciones, todos los gobiernos de España, y lo estamos viendo cada día. Por un lado, el tema ese de que haya una manera, un contrato de exigir responsabilidad a los políticos, y que no cumpla, acercar a esa responsabilidad. Y luego, yendo más allá, o sea, ¿hasta cuándo va contra el sistema? Porque sabemos que en la jefatura de Estado están implicados todos. Si ahí también a dónde llegará esto dependerá de los jueces, dependerá de las leyes. La última opción de Infanta Cristina, si quedamos del acuerdo, llega hasta el rey. Está. Más que nada de los políticos, ¿cómo se va a pedir responsabilidad de todo el fraude que están haciendo? Sí. Esa complicidad con el poder. Esa no sería difícil, ¿no? Decir que quien no cumpla el programa. Político y financiero, responsabilidad. Sí. Lo que pasa es que, como siempre, eso dependerá de una decisión política, y mientras haya un bipartidismo como el que hay, que no les interesa ni al Partido Popular ni al PSOE, y probablemente otro partido tampoco cambiar
¿no? Y decir que si no se cumple el partido, las promesas, porque te dirán que la política no es una ciencia exacta. Entonces que todo eso es un programa, pero que, o sea, yo no voy a subir el IVA, pero tocó subirlo, pero yo no quería, pero me tocó, pero no interesa. No lo van a cambiar. Tomar medidas contra los desahucios o los suicidios no lo han podido hacer por más que han querido, porque es muy complicado el tema, pero por ejemplo si pueden, de Guindos quiere cambiar los requisitos de honorabilidad de quienes dirigen los bancos y las cajas, ¿no? Sabéis por lo del caso del indulto a Sanz del Banco Santander, y eso se hace con reales decretos. O sea, cuando hay voluntad política se pueden cambiar muchas cosas. Eso no va a interesar cambiarlo, no va a interesar cambiar la ley electoral, no interesa cambiar la forma de financiación de los partidos, no interesa. No sé, eso no se va a cambiar. Pero al final no va contra su propio tejado, porque cada vez tienen más desafectos, ¿no? Para decir cabreados por los políticos, ¿no? Porque al final van contra de ellos, porque ahora la intención de voto a estos dos partidos, de esos que cada vez está más caliente en privado, ¿no? Entonces, eso hay que haber momentos que igual les hace, no sé, reaccionar. Sí. Y luego otra cosa que te quería preguntar es el tema de, porque yo estoy muy atenta a lo que dicen en los medios de comunicación, porque me interesa ver cuál es el argumentario de los voceros de los políticos, de los banqueros, etcétera, del poder, ¿no? Y yo me doy cuenta también que cada vez el tema es más, que cada vez hay más obligación de posicionarse, porque se le está viendo las vergüenzas a todo, ¿no? Porque, a ver, puede que no sea delito, pero lo de las preferentes es que todo el mundo ve que es un robo, y no hay otra palabra para decirlo, porque gente de 80 años iba a meter el dinero para que le devuelvan acciones, entonces que es absurdo. Entonces, y también lo de los desahucios, aunque es un tema más complicado, la gente, los periodistas, etcétera, empiezan a tomar posiciones que también ven su culo al aire, y yo creo que si hacemos, yo creo que es la gente que tiene que presionar hasta que esto se rompa, porque se tiene que romper de alguna manera. Luego, me gustaría saber, tú que eres sociólogo, ¿eres también? No. Bueno, el tema de los suicidios, yo he intentado averiguar por internet datos sobre esto y no he encontrado. Es muy difícil de encontrar, Sí. pero ¿cómo se podría hacer para encontrar datos sobre suicidio? No. Sobre el incremento del suicidio, sobre causas de... Mira, rápidamente el otro, lo primero sí, o sea, estirarán la cuerda hasta que puedan mantenerse en el poder, pero es importante señalar que ni el Estado está contra las cuerdas, y dos, el capitalismo no está en crisis. No. Que es que en España se está produciendo, o en Europa, un empobrecimiento. Es que no interesa, es que el punto está puesto fuera de Europa. Dice que hay que precarizar a la clase trabajadora, se precariza y se desposee. El capitalismo no está en crisis. Sobre suicidios, te vas a encontrar, y si te metes por internet te vas a perder. No hay datos, lo único que encontrarás son datos oficiales, sin desglosar, precisamente porque es que también hay una política de salud que es no explicar cómo se cometen los suicidios ni las razones para que no haya imitación. Encontrarás estadísticas sobre el número de suicidios, y luego se encontrarás gente que estudia y pone una causa o atribuye una causa específica. Yo, por ejemplo, estoy diciendo claramente que estos suicidios, algunos que no he relatado aquí, pero son debidos a la crisis y son los banqueros y políticos responsables. Y hay un estudio por ejemplo, encontré, luego si quieres te doy el dato, un estudio de la Universidad de Cambridge, que con un estudio dice que el incremento del 8% de los suicidios en España de 2007 a 2008 se deben a la crisis, y explica ahí, con un estudio sociológico, de las razones de por qué la relación entre economía y desposesión, pero claro, el suicidio siempre al final será una decisión probablemente multifactorial.